Buenas tardes y bienvenidos a este encuentro que organizamos desde AREMA y con la colaboración de Carrillo Asesores. Para nosotros como empresarios es complicado estar al día en todas las reformas que se van haciendo por parte del gobierno y que van regulando cosas nuevas y todo. Entonces, uno de nuestros objetivos desde AREMA es facilitar a sus asociados la asistencia técnica necesaria para permitirnos de alguna forma gestionar más adecuadamente nuestras empresas y poder conocer los aspectos más prácticos de estas regulaciones. En esta ocasión vamos a hablar de la reforma laboral y de la ley de garantías, que son los temas que nos ocupan. ¿Qué pasa? Si alguien se ríe por ahí, no están cerrados los audios. Sí. Vale. Seguimos. Van a intervenir María del Mar Carrillo como abogada laboralista y Soraya Martínez como abogada especialista en empresas. Y bueno, desde AREMA, por recordaros que nos tenéis a vuestra disposición, que si tenéis alguna duda no dudéis en contactar con nosotros y plantearnos vuestros problemas, porque nosotros como asociación intentaremos ayudaros y solucionaros en todo lo que podamos. Y nada, lo dicho anteriormente, agradeceros vuestra asistencia y ya cedo la palabra a cualquiera de las dos ponentes que van a ilustrarnos esta tarde. Bueno, empiezo yo, José. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias, AREMA, por invitarnos a esta charla, que ya sabe Patricia y José Antonio que siempre estamos para lo que necesitéis. En cuanto a la reforma laboral, pues la reforma laboral es amplia en cuanto a artículos, pero no tanto en cuanto al fondo, y yo creo que para centrar un poco que lo que más interesa al sector sería el tema de los contratos, porque hablar de fijos discontinuos en el sector apenas, salvo que luego en las preguntas pues digáis otra cosa y queréis saber, pero en principio el tema de los contratos en fijos discontinuos pues en el sector no se utiliza. El contrato fijo de obra pues es para la construcción, con lo cual nos vamos a centrar en lo que es la contratación, tanto temporal, que apenas hay, como la indefinida y la indefinida. La reforma laboral, en cuanto a los contratos, su vigencia entra el 31 de marzo de 2022, es decir, dentro de un mes, y la principal novedad, aunque todos sabemos que antes también era, es que no existen los contratos temporales y se parte de un contrato indefinido siempre. La excepcionalidad es la temporalidad. Como sabéis, la regulación que tenemos actualmente, pues la temporalidad la utilizamos todo el mundo, pero cuando teníamos una inspección de trabajo, pues como no teníamos especificada la causa, pues los contratos se convertían indefinidos. Cuanto al contrato fijo de obra, que lo utilizábamos muy poquito, aunque se utilizaba, esos han desaparecido total y absolutamente y ha sido sustituido por el denominado contrato fijo de obra, pero es solamente para las contratas, subcontratas y para la construcción, con lo cual pues a nosotros no nos interesa. Y en cuanto a los contratos temporales, pues como he dicho, el contrato indefinido es el que predomina y la excepción es el temporal. Una vez que ha desaparecido el contrato por obra o servicio, solamente queda lo que se conocía como el contrato eventual por circunstancias de la producción, el típico 402. No se va a denominar así, no sabemos qué tipo de INE no ha sacado todavía el modelo, es decir, no tenemos nada porque todavía no ha entrado en vigor. Esperemos que en plazo, aunque siempre será el día antes, lo saque. ¿Cuántos contratos temporales hay? Se pueden, de circunstancia de la producción, o lo que antes era circunstancia de la producción. Hay dos. Por una circunstancia ocasional e imprevisible, aunque sea la actividad normal de la empresa, pero ya sabéis que antes los contratos temporales era pues algo específico, algo excepcional, aquí se puede hacer, sí, aunque sea la actividad normal de la empresa. ¿Pero qué se entiende por imprevisible? Aquí, imprevisible, pues es de pronto que tengamos un pedido que no contábamos con él y que necesitemos contratar personal. Lo que pasa y la problemática que tenemos en el sector es que hay que especificar la causa por la cual utilizamos este tipo de contrato. Si no especificamos la causa detallada y poderla demostrar ante una inspección de trabajo, ya sabéis, como hasta ahora, que el contrato se considera fraude de ley y se convierte en indefinido. El tiempo máximo
6 meses, salvo que el convenio colectivo lo amplíe a 12 meses. Ningún convenio colectivo en la actualidad lo está regulando porque la reforma ha salido ahora y los convenios colectivos son anteriores. Mientras que no se modifiquen los convenios colectivos, el periodo será de 6 meses. En este tipo de contrato entran las vacaciones, es decir, cuando nosotros sustituimos personal por vacaciones, hay que utilizar este tipo de contrato. No el de sustitución, como algunas empresas hacen. Tampoco antes se veía contrato de sustitución. Es este tipo de contrato. Para poder sustituir por vacaciones, se puede hacer uno para sustituir a varios trabajadores o varios para cada uno de los trabajadores. Pero hay que especificar el nombre de los trabajadores a los cuales se va a sustituir y el periodo, porque no olvidemos que este tipo de contrato tiene un periodo inicial y un periodo final. No se puede dejar el vencimiento del contrato al arbitrio de cuando cese la producción o cuando cese el trabajo. Hay que poner inicio y final con el máximo de los 6 meses. María, ¿te importa que te vaya preguntando? No. Cuando tú, por ejemplo, hablas de este tipo de contrato que solamente puede ser de 6 meses y que tienes que especificar inicio y fin, si es, por ejemplo, vamos a suponer que tú necesitas para 3 meses, pero no estás seguro. Tú tienes que marcar en el contrato el inicio el día 1 del mes 1 y el día 31 del mes 3 como final. ¿Vale? Si luego necesitas ampliar, ¿puedes ampliar hasta llegar a los 6 meses? Una sola prórroga, como ahora. Una. Sola prórroga como ahora. Vale. ¿Vale? Okay. Si a los 6 meses la causa si antes de los 6 meses y se ha hecho una prórroga que no llega a los 6 meses, la situación se sigue prorrogando, no sabemos lo que va a pasar porque la Inspección de Trabajo todavía no ha emitido ninguna instrucción acerca de nada, pero entendemos que mientras que no se agoten los 6 meses, se podría volver a hacer. ¿Se puede considerar que está hecho en fraude de ley porque es repetir por la misma causa? Podría. La Inspección de Trabajo, si llega el momento, hacerlo. Pero en principio, no lo tiene. También aquí ha habido una modificación. Como sabéis, se convirtió en indefinido con la regulación que tenemos actualmente aquellos contratos que en un periodo de 30 meses se hubieran realizado más de 24 con contratos seguidos, incluso aunque hubiera estado contratado por una ETT. Ahora ese periodo disminuye y son aquellos contratos continuados que en un periodo de 24 meses hayan estado 18 meses en la empresa. Automáticamente se convierten en indefinidos. Este tipo de contratos ya no tiene más, es lo que hay. Y luego otra especialidad del contrato eventual por circunstancias de la producción es aquel que se puede hacer en circunstancias que son previsibles. Este tipo de contrato se puede hacer solo por 90 días al año y no continuados. La gente ya está diciendo por ahí, pues lo hacemos 89 días y luego otro día suelto. Se pueden hacer las contrataciones que se quieran, pero máximo 90 días al año. La empresa puede utilizarlo durante ese periodo. No más. Y se establece en la ley que como son por las situaciones previsibles, en el último trimestre del año se debe de hacer un comunicado a la representación legal de los trabajadores indicándole cuántos contratos vamos a hacer y en qué periodo. Pues está hablando ella, me cago en su leche. Es Mari, decía que hablaba primero la otra. Bueno, no sé, alguien salió. Es una previsión, eso no quiere decir que la comunicación que se haga a la representación legal de los trabajadores sea definitiva, se puede variar las veces que se quiera, pero solo 90 días al año. Las indemnizaciones por finalización del contrato se mantienen, que son la de los 12 días. Tened en cuenta que hay aquellos contratos que se hagan inferiores a 30 días, al darle de baja, o sea, si se da de baja un contrato temporal de menos de 30 días, hay una cotización adicional de 24,78 euros. Nos podemos preguntar, vale, yo hago un contrato de 2 meses, que es más de 30 días, pero le doy de baja a los 28. Como el contrato es de 2 meses, no tengo esa contratación adicional. Esto sí que la Inspección de Trabajo ya nos ha comentado, porque hemos hablado con ellos, que aunque la duración inicial del contrato sea 2 meses, la real ha sido inferior a 30 días,
también al darle de baja habrá que cotizar por 24,78, además de la cotización normal. Por contrato, toda contratación que se dé de baja antes de los 30 días tendrá esta cotización adicional. Además del contrato de producción, de circunstancias por la producción, está el contrato de sustitución. ¿Cuándo se puede utilizar este tipo de contrato? Cuando hay una reserva de puestos de trabajo, pues imaginaos una excedencia, una baja de cualquier tipo, se debe hacer un contrato de sustitución y el periodo del tiempo por el que se hace es por el que dura la reserva del puesto de trabajo. También para sustituir a una persona que pide la reducción de jornada, ya sea por reducción de jornada por cuidado de hijo o una reducción de jornada pues porque yo solicito una reducción de jornada por circunstancias personales. Por la diferencia de la jornada se puede hacer ese contrato de sustitución. Y luego para la cobertura temporal de un puesto de trabajo. Imaginad que estamos haciendo una selección, no sabemos qué tipo de contrato tenemos y mientras que hacemos esa selección, pues contratamos a una persona. Se puede hacer, pero máximo 3 meses. En este tipo de sustitución lo que sí se permite es que en los 15 días antes de que se vaya a producir esa sustitución o esa baja del titular del puesto de trabajo, se pueda contratar a la persona que la va a sustituir. Para que no, pues lo típico, hay que enseñarla, no sabemos si va a valer, se tiene que adecuar la nueva persona que va a entrar a trabajar y la que va a coger la baja o la reducción de jornada, pues necesita enseñarla. Entonces sí que la ley permite que en 15 días antes de esta sustitución se pueda contratar a esta persona. Esto no está exento de problemas, porque imaginar una sustitución por baja por maternidad. La contratamos 15 días y damos a luz después. ¿Qué pasa? Sobre todo en este tipo de bajas de maternidad, que a la sustituta sí que se puede bonificar. Si la cogemos del paro, sabéis que tenemos una bonificación. Vale, podemos contratarla por los 15 días. Lo que sí está claro es que estos 15 días no estará bonificada porque la que va a coger la baja por maternidad está en su puesto de trabajo. La bonificación vendría en el momento que coja la maternidad, pero si damos a luz al día 20, la inspección no lo ha resuelto, pero está claro que la reforma laboral dice 15 días antes. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. El Real Decreto, igual que la reforma laboral, igual que ha ocurrido con todos los reales decretos que se han emitido a lo largo de este gobierno, pues da muchísima importancia a la representación sindical. La representación sindical hay que darle copia de todos los contratos, hay que informar incluso de las vacantes que tenemos. Es una novedad. En el Estatuto de los Trabajadores, antes de la modificación, decía que si había alguna vacante y el convenio colectivo lo establecía, pues había que informar de estas vacantes y dar prioridad a los trabajadores que ya teníamos en la empresa. Esta reforma laboral lo que sí dice es que hay que dar información a la representación sindical de las vacantes que existan y ellos pues puedan informar de si hay alguna persona dentro de la plantilla de la empresa que sea temporal, que se convierta en indefinido, e incluso también para los ascensos y que intervengan en esta selección. Y poco más hay de la reforma laboral en cuanto a los contratos. Advertir que se han incrementado las sanciones de la Inspección de Trabajo y que ahora se sanciona por cada contratación que exista en fraude de ley. La reforma laboral habla de contratación, no de trabajador. Las sanciones van de 1.000 a 10.000 euros y hay una novedad, y es que la Inspección de Trabajo, igual, no sé si os habrá pasado, hasta ahora, cuando había contratos temporales que ya llegaban al tiempo de los 24 meses dentro de los 30 y que deberían de ser indefinidos, la Inspección de Trabajo desde Madrid mandaba una cartita a las empresas diciéndole que pues tenían que convertir esos contratos en indefinidos. No era un requerimiento, no era nada, simplemente os informamos de esto. Lo que desde enero, aunque todavía no hemos tenido ningún caso de esto, porque entre otras cosas la reforma en cuanto a la contratación entra en vigor el día 30 de marzo, lo que el Ministerio ha hecho es que automáticamente, a través de este programa informático, levanta acta a aquellas empresas que tienen los contratos temporales o que no se han pasado de plazo o que consideran que está en fraude de ley.
directamente levantan el acta. No es un requerimiento, no es una citación para la inspección de trabajo. Es una máquina, no es una persona, es una máquina la que levanta el acta. Si la empresa no está de acuerdo y hace alegaciones, es cuando entonces intervendrá el funcionario de la inspección de trabajo correspondiente. Pero tener claro que esto lo van a hacer, porque de hecho ya tienen el instrumento para hacerlo, y será una sanción por contratación. Hasta ahora, si había un contrato, una empresa tenía contrato indefinido, contratos temporales que estaban hechos en fraude de ley porque no tenían causa, lo que la inspección hacía, dependiendo del inspector, era: te hago un requerimiento, me los convierte en indefinido. Otros sancionaban, pero la sanción era única, con independencia de los contratos que tuviéramos. Ahora la sanción es por contratación. Si un trabajador tiene 3 contratos seguidos, que los 3 son en fraude de ley o 2, ¿será una sanción por cada uno de esos contratos? La inspección entiende que sí, porque habla de contratación, no de trabajador. Entonces, pues bueno, pues eso sí que se ha hecho, la inspección no está más fuerte y lo que quiere es sancionar y que no existan temporalidad en ninguna de las empresas. El resto de los contratos en el sector no se da. Ha habido modificaciones en cuanto a los convenios colectivos, a la ultraactividad, pero salvo que tengáis alguna pregunta, entiendo que tampoco os debe de afectar mucho. Ya lo que queráis, o empieza Soraya o... Habíamos pensado que si Sí. queréis hacer un turno de preguntas ahora para el tema de la reforma laboral, que lo hiciéramos así, lo que no dé un poquito de tiempo por ajustarnos a los tiempos de hacer una hora de webinar, que no sea muy pesado, cualquier duda, pregunta o cuestión que quede, por supuesto, en el correo de Carrera Asesores ellas lo van a poder contestar, o sea que por eso no... Pero siempre va a funcionar. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues se quita el micrófono silenciado, vuelve a reactivarlo y ya está, ¿no? Si queréis ponerlo también en el chat, pues... Bueno, se me ha olvidado decir que siguen existiendo los contratos formativos y en práctica, se llaman de distinta manera y lo que ha cambiado es que el periodo de duración ha disminuido, es inferior, es un año inferior en cada uno de ellos y la retribución fue, como sabéis, en el contrato antiguo de prácticas, que era aquel que se utilizaba para los licenciados que no tenían más de 5 años el título, ahora se reduce a 3. La ventaja que se tenía es que era una retribución inferior a lo que marcaba el convenio. Bueno, pues a partir de marzo este contrato está retribuido igual que cualquier otro trabajador de su categoría y la categoría tiene que ser la adecuada al título en el cual está haciendo práctica. Por el contrato, en cambio, el contrato de formación, que era aquel que se hacía a los trabajadores que no tenían titulación superior, digamos, se ha ampliado la edad, es hasta los 23 años, se ha disminuido el periodo de tiempo en un año también y se tiene que dedicar más tiempo, un tanto por ciento de la jornada superior a la práctica, digamos, a la clase teórica, a la práctica. Con lo cual puede trabajar menos. Ventaja que sí se puede hacer trabajos nocturnos, que antes no se podía hacer, siempre y cuando el puesto de trabajo para el cual se contrate a este trabajador pues, se haga nocturno. Pero la retribución pues ahora ha empeorado. En el contrato de formación no existe el periodo de prueba, eso también ha desaparecido, con lo cual si contratamos a un chico que no tiene ningún estudio para formarlo, no podemos despedirlo por periodo de prueba, hay que aguantar el plazo mínimo, que son 3 meses, aunque en los convenios colectivos lo pueden ampliar a 6 para poder o seguir un despido. Esta mañana hablando con Patricia me has preguntado lo de qué ventaja hay, por qué los empresarios han firmado esto si al final desaparece la temporalidad. Lo que han hecho a cambio, sutilmente, es que evidentemente al tener un contrato indefinido, el primer día tú tienes que contratar al personal indefinidamente, pero imaginaos que lo contratáis y de pronto hay una caída de pedidos, desaparecen, perdemos clientes, se puede utilizar el despido objetivo de 20 días. Los requisitos para realizar estos despidos objetivos de 20 días sí son más livianos que existen que ahora en la actualidad. Por ejemplo, por causa económica, antes se podía despedir objetivamente siempre que el nivel de ingresos en la facturación de los 3 últimos trimestres comparados con los 3 trimestres del año anterior hubiera disminuido. Ahora solamente se tiene en cuenta pues, 2 trimestres.
Y en cuanto a causas productivas, que sería pues esa disminución o esa pérdida de un cliente o disminución de pedidos, pues, por lo que sea, las razones, la memoria que había que hacer antes era mucho más extensa que la que se puede hacer ahora. Entonces, bueno, pues lo que dicen que a cambio de ese contrato indefinido es mucho más asequible realizar esos despidos de LinkedIn, que era lo que esta mañana hemos estado comentando Patricia. Y ahora, bueno, por lo que ha dicho Macarena, ya lo que queráis. José Ángel Mayor tiene una pregunta de Fama. José, ¿te abres el...? Sí, ahora, buenas tardes. A ver, leyendo esta semana un artículo de prensa en cuanto a la temporalidad de los contratos, que habéis dicho que es máximo 6 meses con una prórroga, pero yo leí que había una cláusula que si el convenio del sector marcaba un periodo superior, en nuestro caso es 1 año, que prevalecía lo del convenio, del sector. ¿Eso es así o no? No, sí, es así, ya lo he dicho. El estatuto, porque esto el estatuto de los trabajadores, la reforma laboral, el estatuto de los trabajadores establece un periodo máximo de 6 meses y los convenios colectivos lo pueden hacer hasta un máximo de 12. Es cierto. Pero lo tiene que establecer el convenio colectivo, igual que ahora. O sea, ahora el convenio, el estatuto de los trabajadores establece un tiempo menor que los convenios colectivos. Lo que hemos claro es que actualmente ningún convenio colectivo está adecuado a esta reforma porque no ha dado tiempo. No por nada, sino porque no ha dado tiempo a hacerlo. Pero, o sea, lo que significa que de momento en la práctica podríamos seguir haciendo contratos temporales hasta 1 año. En la práctica, hasta el 30 de marzo, que es cuando entra en vigor la reforma laboral en relación con la contratación, se pueden hacer los contratos que veníamos haciendo hasta ahora. Tened en cuenta que hasta ahora los contratos también están hechos en favor de ley, había que especificar la causa. Siempre ha habido que especificar una causa. Hasta el 30 de marzo, los contratos que estén realizados, es que hay como 2 periodos transitorios. Los contratos existentes antes de la reforma, de la aprobación de la reforma laboral siguen vigentes hasta que finalice, como máximo 6 meses posteriores al 30 de marzo. Los contratos que se hicieron entre la entrada en vigor de la reforma y hasta el 30 de marzo se hacen con la legislación actual, máximo hasta los 6 meses siguientes a partir del 30 de marzo. Es decir, tenemos como tope los 6 meses siguientes al 30 de marzo de los contratos nuevos, los anteriores hasta que terminen su vigencia. Ojo, su vigencia teniendo en cuenta si están hechos en fraude de ley o no. Porque si están hechos en fraude de ley, yo les daría de baja y lo haría fijo. ¿Por qué? Porque va a empezar la inspección de trabajo a poner sanción. De todas formas, María, yo entiendo que lo que José te está intentando decirte es que él entiende que nuestro convenio sí está regulado a 12 meses el contrato temporal. A ver, nuestro convenio, el problema es que lo deberíamos de adaptar al nuevo, pero efectivamente a la nueva contratación. A la nueva reforma, pero como efectivamente establece 12 meses, podríamos aplicarlo a 12 meses. Habría que estudiarlo y ver si realmente habla del mismo tipo de contrato. Pasa que hay otros convenios colectivos que establecen una duración máxima de 18. Eso ya no está vigente por la reforma de ley y entonces habría que disminuirlo a 12. El nuestro está vigente, porque no nos pasamos del año. Hay otra consulta que tengo que yo no sé, antiguamente creo que no era, me parece que con esta reforma es obligatorio, cuando tú contratas a alguien por un periodo determinado tienes la obligación de, una vez que vuelves a tener que contratarles, recurrir a las mismas personas. Y en caso de que esa persona te diga que no quiera, entonces hacer... Eso sería en el caso de fijos discontinuos, entiendo. No, lo que tú estás hablando es del contrato fijo de obra. Sería un fijo de obra que, como has dicho, que no nos compete, eso para nosotros no es. Es fijo de obra de construcción. Lo que estás diciendo es que antes hacías un contrato fijo de obra que duraba máximo 3 años y lo podías echar y luego volverlo a contratar. Ahora, a los 3 años hay que recolocarlo. Sí. Pero a nuestro sector no nos afecta. No nos afecta, ok. Y los fijos de continuo funcionan en que yo tengo trabajadores en la plantilla de la empresa y los voy llamando según los voy necesitando. Cuando no los necesito, cobran el desempleo.
pero Pero es que nosotros tampoco. nosotros no tenemos no tenemos trabajo para eso. Vale. Y luego en el tema de la ultraactividad que has señalado, solamente decir que cuando antiguamente no había ultraactividad, se podía intentar negociar en un tiempo determinado para llegar a un acuerdo y cambiar el convenio, ¿vale? Ahora, al volver a suprimir el tema de la ultraactividad, lo que permite es que los convenios sigan vigentes durante años, años, años y años, aunque nada más modifiques, no puedes modificar solamente las condiciones salariales. A ver, sí. Lo que existía ahora con la ultraactividad era que una vez que el convenio había sido denunciado por alguna de las partes, sindicato Sí. o empresario, el convenio tenía una duración máxima de 1 año. En todo, tanto texto como tal. Lo cual obligaba a negociar. Lo cual obligaba a negociar, porque si pasado el año no se había negociado aún, lo que se hacía era que se iba al nacional o al estatuto de los trabajadores si no había nacional. Sí. Esa ultraactividad ahora ha desaparecido y entonces los convenios denunciados o no denunciados lo que hacen es que no tienen el término de 1 año. Se sigue prorrogando tanto el texto como las condiciones económicas. Lo normal es que las condiciones económicas se ¿Te has quedado, María? negocien, porque a los sindicatos les interesa negociar empresas. Los convenios de empresa no es que hayan desaparecido, como va diciendo, se dice por ahí. Los convenios de empresa siguen vigentes. Lo que pasa es que no pueden regular condiciones salariales. Es decir, no se puede hacer un convenio de empresa con tablas salariales inferiores a las del convenio aplicable. Para poder, si económicamente o por causa productiva, organizativa, Descuelgue. las tablas salariales no podemos aplicarle, hay que hacer un descuelgue con todo el trámite que establece tanto el estatuto como los convenios. No olvidaros que el descuelgue salarial hay que nombrar, evidentemente, igual que un convenio de empresa, tiene que ser con acuerdo o bien de los representantes de los trabajadores, o si no lo hay, nombrar una comisionado y hay que enviárselo a la comisión paritaria del convenio. Si hay acuerdo, la comisión paritaria no puede hacer nada, simplemente pues saber o tener conocimiento de que esa empresa se ha descolgado, y si no, sería la comisión paritaria la que decidiera. Pero en los nuevos convenios de empresa no se pueden hacer tablas salariales inferiores. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que dentro del mismo convenio los sindicatos, volvemos a lo mismo, los sindicatos que han negociado el convenio sectorial tengan conocimiento de aquellos descuelgues. Y en caso de que no haya acuerdo, pues sea la comisión paritaria la que decide. Comisión paritaria que está formada por los sindicatos. Una pregunta, no sé si la ves, que dice que cuando hablas que en el convenio se mantienen las condiciones económicas y no hay acuerdo, ahora que hay ultraactividad, ¿estas condiciones económicas son las tablas salariales o son los incrementos que has pactado? Es decir, en el 23, suponte que no tuviéramos convenio, ¿se mantiene el incremento del 22? Y tú en el convenio... O sea, el porcentaje de subida. Si en el convenio hemos pactado una subida para años venideros, ya está pactado, no hace falta negociar nada, porque ya lo hemos negociado. Hemos negociado una subida para años venideros. No, suponte que nosotros ahora mismo lo tenemos el convenio 22-23, ¿vale? Acaba el 23, nos sentamos, nos negociamos para el 24, el 25. Al mantenerse el convenio, están preguntando si el incremento que tú hayas pactado para el 23 como último año se mantiene en el 24. Sí, el porcentaje. Mientras que no hubieran tablas salariales nuevas, se mantendrían las mismas tablas salariales del 23. Pero no el incremento. No, porque el incremento ha sido solo para ese año. Entonces, si no hay acuerdo en cuanto a las tablas salariales, se seguirían manteniendo el 2023. Vale. Con la subida del salario mínimo si la hubiera. Tened claro que ha subido ya el salario mínimo. Sí, eso lo hemos estado hablando antes. 1.000 euros 14. Pero no hay que aplicar la misma subida, porque tú en el 2023 puedes pactar un 5 por las condiciones económicas y al año siguiente pactar un 1,5. Sí, porque realmente lo que haces es pactar por año. Entonces, una vez que pactas por año, si dejas de pactar por año, no mantienes evidentemente la tabla salarial, pero no hay ningún incremento. Ok. Bien, pues por ajustarnos a los tiempos, Patricia, ¿te parece que pasemos a la parte del sector de garantía? Claro, sin problema. Soraya?
Y en cualquier caso, como estamos viendo, que podemos hacer ronda de preguntas un poco de todo, ¿no? Y os vamos a compartir pantalla para poneros el PowerPoint, ¿de acuerdo? Este Power. Un momento. ¿Veis ya el PowerPoint, la presentación? Sí, porque pone que está Patricia, ¿lo compartido. ves? Ha silenciado a Patricia. ¿Vale, silenciado? No. Sí, se ve, lo único que no se ve como presentación, se ve... Sí, lo estoy cambiando. Dale ahí a las flechas de allí de la esquina, a la derecha, arriba, ahí. No te sale. Ahí, perfecto. Bueno, lo voy. ¿Quieres ir moviendo tú esto? Sí. No, sí, un momento. No, No, porque eso eso lo es cambia. sí. Es que yo creo que está tapándote de la barra negra, está Sí. tapando lo que tienes, donde tienes que darle. Un momento. Yo creo que es que lo tenéis como PDF, no lo tenéis Sí, lo hemos como puesto como Power. PDF porque el formato si no lo cambia, pero te lo digo porque Bueno, sí, a mí, sí, pues, si lo ven bien, por mí ¿Lo Sí, veis yo bien? creo que se ve bien. No Vamos. se ve como bueno, luego si queréis esta misma presentación os la podemos hacer llegar a todos los participantes sin ningún problema Ok. y también las preguntas que puedan surgir posteriormente, Muy pues bien. sin problema. Vale, muy bien. Buenas tardes a todos. Yo soy Soraya Martínez del Departamento Jurídico. Nada, voy a hablar de la transposición de la Directiva Europea en materia de defensa de los consumidores, que entró en vigor el pasado 1 de enero. Se aprobó el Real Decreto Ley 7 de 2021 de 27 de abril y, entre otras materias, afectaba bastante a la defensa de los consumidores. El Real Decreto modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Sí, principalmente lo que se prevé es la ampliación de plazos en relación con la garantía de los bienes y se modifica la responsabilidad del empresario en relación a los derechos de los consumidores y usuarios. Las principales novedades, como adelantaba, es la ampliación del plazo de garantía. En los bienes de consumo el plazo habitual era de 2 años y ahora pasa a ser de 3 años, con las indicaciones que veremos ahora más adelante. En los bienes de segunda mano pasa de 1 año mínimo y puede consensuarse hasta 3 años, y la obligación de disponer de piezas de repuesto pasa de 5 a 10 años desde que deje de fabricarse el modelo del bien en concreto. ¿Cuándo surte efecto la garantía? Pues cuando surja un defecto originario o una falta de conformidad del producto adquirido por el consumidor. ¿Y cuándo podemos entender que existe ese defecto originario? Pues cuando el producto no se ajusta a la descripción realizada por el vendedor o no posee las cualidades que haya presentado este en forma de muestra o de modelo, cuando no sea apto para el uso que ordinariamente solicitamos o cuando no sea apto para cualquier uso especial requerido por la persona consumidora que así lo haya puesto de manifiesto al vendedor y éste le haya admitido que sí que era apto y luego ha resultado no serlo, y cuando el producto no presente la calidad y prestaciones habituales de un producto del mismo tipo, que la persona consumidora pueda fundadamente esperar que por la naturaleza del producto y de sus características, informada en publicidad y en el etiquetado, debiera de haber sido conforme. Hay que tener en cuenta que la presunción de falta de conformidad es una presunción iuris tantum, o salvo prueba en contrario, ¿vale? Es decir, se presume, salvo prueba en contrario, que las faltas de conformidad que se manifiesten durante los 2 años siguientes a la compra o adquisición de un bien, antes era un plazo de 6 meses, ya existían cuando el bien fue adquirido y se entregó al consumidor o usuario. Durante los 2 primeros años se presume que el producto tiene un defecto de origen y es una presunción a favor del consumidor. Pero es iuris tantum, o lo que decimos es que admite prueba en contrario. ¿Quién tiene la carga de la prueba? ¿Quién debe de probar que no es un defecto de origen? Pues el empresario durante esos 2 años.
A partir de esos 2 años y hasta el tercer año, hasta el plazo de garantía ampliado ahora, se invierte esa carga de la prueba y ya será el consumidor o usuario quien tenga que demostrar que el defecto que ha surgido en el producto sí que es un defecto de origen. Es decir, 2 primeros años se presume defecto de origen en favor del consumidor y la carga de la prueba tiene el empresario, que será quien tenga que demostrar que no es así y que el defecto viene por un mal uso o un inadecuado mantenimiento del producto. Y en ese tercer año se invierte y ya tendrá que ser el consumidor quien demuestre que el defecto es de origen del producto. Vale. En relación a la ampliación del plazo para ejercer los derechos en los servicios postventa, y tal como adelantados anteriormente, se amplía de 5 a 10 años. Es un plazo bastante amplio porque, de hecho, fabricantes, las referencias pueden ser muchísimas, tienen que guardar piezas de repuesto durante los 10 años siguientes, no a la venta, sino al momento en el que deje de fabricarse el producto en concreto. Antes era de 5 y ahora pasa a 10, una ampliación bastante relevante. Vale, en cuanto al plazo de prescripción de las acciones del consumidor frente al vendedor, pasa de 3 a 5 años y es el tiempo, pues lo típico que tiene el consumidor para reclamar el cumplimiento de las obligaciones al vendedor, al productor o al fabricante por la falta de conformidad. He querido hacer referencia a la diferencia entre la garantía legal y la garantía comercial, que habitualmente se confunde bastante. La garantía comercial es la que se ofrece voluntariamente por el empresario. Es vinculante para el garante, es decir, para el empresario que la ofrece y en las condiciones establecidas en la declaración de garantía comercial y en la publicidad que se asocie al producto. Es decir, por ejemplo, los coches Kia ofrecen una garantía comercial y dicen en todos los anuncios 7 años de garantía. Vale, pues ¿cómo diferenciamos la garantía legal y la garantía comercial? Durante los 3 primeros años tendremos la garantía legal y del tercero al séptimo tendremos la garantía comercial. Y en la garantía comercial será donde nos ajustemos a lo que nos haya ofrecido el concesionario donde hayamos adquirido el vehículo. Generalmente pues, lo someten a ciertas condiciones. Como por ejemplo pasar las revisiones en los concesionarios oficiales o que la garantía, aunque se venda como una garantía sobre el todo, solamente afecte a las piezas de repuesto. Claro, un micrófono. Ya, perfecto. Vale. Vale, pues ya pasando de los plazos a la responsabilidad de los empresarios en el tema de la garantía, ¿qué es lo que puede exigir el consumidor en caso de falta de conformidad? Pues la reparación, la sustitución, la reducción del precio o incluso la resolución del contrato. Y vamos a ver cómo de uno u otro supuesto dependerá un poco de la gravedad de la falta de conformidad. Vale. Lo típico es la reparación o la sustitución. Si el bien adquirido no es conforme al contrato para ponerlo en conformidad, el consumidor puede elegir entre repararlo o sustituirlo, salvo que una de las dos opciones resulte imposible o en comparación con la otra sea desproporcionada para el empresario, así como que la medida correctora alternativa se pueda proporcionar sin inconveniente para el consumidor. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, un consumidor adquiere un mueble para su casa, adquiere un sofá, que el sofá está bien, se puede usar perfectamente, pero ha tenido un defecto en una de las patas, por ejemplo, y se rompe. Pues no tendría sentido que el consumidor exigiera la sustitución de ese sofá por otro, porque es desproporcionado. Si el empresario o el vendedor le puede proporcionar una reparación de esa pieza en concreto, por mucho que el consumidor pida una sustitución del vehículo, el producto puede ser perfectamente reparado sin mayor inconveniente para el consumidor o usuario. ¿Cuándo puede negarse el empresario a poner los bienes en conformidad? Cuando resulte imposible o suponga costes desproporcionados teniendo en cuenta todas las circunstancias y en particular teniendo en cuenta el valor que tendrían los bienes si no hubiera existido falta de conformidad, que no es un valor irrelevante, y la relevancia de la falta de conformidad. Aquí he puesto esta palabra en cursiva porque, claro, es lo que nosotros los juristas llamamos un concepto jurídico indeterminado. Es decir, ¿quién va a determinar si la falta de conformidad es suficientemente relevante o no para que yo como vendedor, empresario, tenga que reparar, sustituir, rebajar el precio o incluso reembolsar el precio del producto?
O sea, ¿esto cómo nos lo comemos? Imaginamos que, bueno, como en todas las cosas tenemos que ir viendo cómo se va pronunciando los órganos administrativos e incluso la jurisprudencia para ver cuándo podemos determinar si es suficientemente relevante una falta de conformidad o no para que el empresario pueda negarse a reparar o sustituir, reembolsar o resolver el contrato. Vale. Las medidas correctoras para la puesta en conformidad hay que tener en cuenta que deben ser gratuitas para el consumidor o usuario, incluyéndose el transporte del bien. El consumidor o usuario lo tiene que poner a disposición del empresario y este es el que se debe de encargar del transporte del bien a sus instalaciones para reparar o sustituir lo que proceda. Deben llevarse a cabo en un plazo razonable y realizarse sin mayores inconvenientes para el consumidor, habida cuenta la naturaleza de los bienes y la finalidad que tuvieran. Aquí nuevamente vuelvo a poner esos conceptos en cursiva porque vuelven a ser conceptos jurídicos indeterminados, es decir, quién determina y cómo se determina, en base a qué criterios, si un plazo es o no razonable o si hay mayores o menores inconvenientes para el consumidor o usuario. No lo sabemos y tendremos que ir viendo sobre la marcha. Vale. Cuando el consumidor puede exigir en la reducción proporcional del precio o incluso la resolución del contrato. Pues cuando no sea posible o sea desproporcionada la reparación o la sustitución, cuando el empresario no haya llevado a cabo la reparación o la sustitución o, no lo haya hecho de forma gratuita, en ese plazo razonable y sin mayores inconvenientes, cuando la falta de conformidad aparezca después del intento del empresario de reparar o sustituir, o cuando sea de tal gravedad que justifique la reducción del precio y la resolución del contrato, o cuando el empresario haya declarado que no, o se desprenda claramente de las circunstancias, por ejemplo, si hay un cierre de una tienda donde yo he comprado un producto. ¿Qué hace, Manuel? Que no pondrá, o sea, y cuando el empresario haya declarado o se desprenda, no pondrá los precios que seguirán. Hay que cerrar un micrófono. ¿Qué dice mi suegra? Un momento. Bueno. Ahí. ¿Ya? ¿Bajo? No, ya, sí. Yo voy a bajar, ¿te vienes conmigo? Voy a bajar a América a ver los resultados de Ramón, porque el nene está muy liado con el examen y digo, como tengo los resultados, yo voy a bajar a ver lo del hierro. Hola. A ver si alguien se... Apagaros los micros, porfa. No sé cómo. Tenía Ramón. Bueno, sí. Vale, ahora parece que ya podemos... Vale. ¿En qué consiste la reducción del precio y, por tanto, el reembolso parcial? Pues que debe ser proporcional y diferencia lógica a la diferencia existente entre el valor que tuviera el bien en el momento en el que me lo entregaron, en caso de que hubiera sido conforme con el contrato de compraventa, y el valor de lo que realmente me dieron. Resolución del contrato y reembolso total. ¿Cuándo procede? Pues cuando no puede ser, lo que hemos comentado anteriormente, no se puede reparar ni sustituir y el reembolso parcial o la reducción de precios se ha solicitado y el empresario no lo ha asumido, el consumidor puede ejercer ese derecho a resolver el contrato mediante una declaración expresa al empresario indicando su voluntad de resolver. La resolución no procede cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia. Nuevamente, tenemos otro concepto que no sabemos indeterminado. ¿Quién va a determinar si es de escasa importancia o de mucha importancia la falta de conformidad por la que el consumidor pretende resolver el contrato? Vale. En caso de reducción del precio y resolución del contrato y que por tanto se dé ese reembolso, ya sea parcial o total, ese reembolso debe ser en el plazo máximo de 14 días desde la recepción del bien devuelto por el consumidor o usuario o desde que éste entregue al vendedor una prueba de que lo ha devuelto, un justificante de un envío, por ejemplo. El medio de pago del reembolso será el mismo que el empleado por el consumidor para la adquisición del bien, salvo que las partes expresamente acuerden otro medio, y el empresario no puede imponer al consumidor cargos por ese reembolso. Vale. Finalmente he querido comentar la responsabilidad del productor, dado el entorno en el que estamos,
y es el consumo de su bien. En esto no ha habido una modificación importante porque ya estaba, es decir, el productor es responsable frente al consumidor o usuario, el productor o el fabricante, pero esa responsabilidad no es una responsabilidad automática, es decir, un consumidor o usuario no puede directamente y sin tener ningún motivo dirigirse al productor porque su contrato de compraventa lo es con el vendedor. ¿Cuándo sí puede? Pues cuando le resulte imposible o le suponga una carga excesiva dirigirse al empresario con el que contrató por la falta de conformidad del bien. En ese caso sí puede dirigirse contra el productor. Tiene sentido. Por ejemplo, si yo compro un mueble en una tienda y esa tienda cierra, pues lo tengo muy difícil y estoy dentro del plazo de garantía, lo tengo muy difícil para hacer valer mi garantía. Pues en ese caso me dirijo al productor. Si compro un mueble en una tienda en una ciudad de la otra punta de España o de otro sitio y me es difícil, porque lo he hecho en un viaje o por la circunstancia que sea, me es difícil dirigirme al vendedor al que yo he contratado, pues en ese caso puedo dirigirme al productor. La responsabilidad del productor es igual, es decir, responde frente a la falta de conformidad cuando se refiere al origen, identidad o idoneidad de los bienes, de acuerdo con su naturaleza y finalidad, y en los mismos plazos y condiciones. Y también hay que tener en cuenta que quien responda frente al consumidor usuario, que generalmente va a ser el vendedor, el comercio minorista, dispondrá también de un plazo para repetir frente al responsable de la falta de conformidad. Esto, aunque se prevé en la normativa, no se usa generalmente, porque si un consumidor o usuario se dirige frente al vendedor, en el ejemplo que estamos poniendo de una tienda de muebles, pues y responde, subsana esa falta de conformidad del producto y conforme con el consumidor o usuario, la tienda podría dirigirse contra el productor si es un defecto de origen lo que tenía el producto. Sí, pero generalmente no se hace porque la relación entre la tienda, el vendedor y el productor es una relación mercantil, no es una relación civil, no le afecta a la Ley General de Defensa del Consumidor y Usuario. Y en ese caso lo que se usa, lo que se pone de manifiesto es: oye, nosotros tenemos una relación mercantil, yo soy tu cliente, yo te compro a ti, solucióname este problema o no te compro más. Ahí ya pues, entran en juego las negociaciones entre las partes o el que el productor o el fabricante quiera responder frente a su cliente para mantener precisamente ese cliente. Y hasta aquí es todo. Si tenéis alguna... Muchas gracias por la atención y si tenéis alguna pregunta, pues vamos. Vale. Yo sí. Entiendo que al final lo que sí nos obliga como fabricantes que no vendamos directamente, porque bueno, luego hay algunos que a través de internet o tienen sus tiendas, entiendo, si es a tener esos productos, esas partes o la posibilidad de hacerlos durante un montón de tiempo. ¿Me explico? Era los servicios postventa, ¿no? Claro, tú tienes que tener la pata, el brazo, lo que sea para poder hacer ese sofá a partir de que lo dejas de fabricar durante 10 años. Sí, así es. Sí, es la obligación que a día de hoy tendríais a 5 años, pues pasaría a 10. ¿Hasta qué punto tienen que ser exactamente las mismas piezas de repuesto que las que tenían el bien adquirido, bien que ha dejado de producirse y fabricarse? Pues siempre que sean piezas que puedan, decir, que entiendo que dentro de una misma pieza puede haber diferentes fabricantes, puede haber diferentes referencias que puedan servir para lo mismo. Pues suponiendo que sea una pieza que pueda reparar el producto durante esos 10 años. Al final, esto viene de una directiva europea y lo que se pretende es la sostenibilidad, el consumo racional y demás, y ¿qué se busca? Pues que no se compre tanto, ¿no? Y que se repare más. ¿Hasta qué punto eso es bueno? Pues no lo sabemos, pero a nosotros regular. Que se reparen los bienes. A vosotros regular, efectivamente. Ya te digo. Dice, es fácil resolver. Cuando haces las lavadoras, las piezas de repuesto valen más que una nueva. Cero problemas. Bueno. Efectivamente. Sí, de hecho el tema de las lavadoras pasa muchísimo. Realmente... Siempre y cuando no estén en garantía. Exacto. El problema principal lo veo en el plazo de garantía. Antes eran 6 meses lo que tenía él. Aunque se hablara siempre de 2 años de garantía, la realidad es que eran 6 meses, porque si no hablo de los 10 años. Ah, vale, de las piezas de repuesto.
sí, o sea, las piezas de repuesto de servicios postventa sí que deberían de mantenerse durante esos 10 años por el fabricante. Bueno, lo que os comentaba, que efectivamente realmente el problema que nosotros podemos ver o que puede ser más perjudicial para el productor o para el vendedor es el tema del plazo de garantía y de la presunción, que antes era 6 meses. Es raro que un producto muestre unos defectos en esos primeros 6 meses y ya era el consumidor después de esos 6 meses quien tenía que demostrar que el defecto no era por un mal uso suyo, sino que era un defecto de origen. Eso generalmente no se demostraba, no se podía o es muy complicado. Ahora ya son 2 años. Pues sí, los electrodomésticos o los muebles, bueno, muebles no tanto, pero generalmente electrodomésticos y demás, sí que pueden presentar problemas dentro de los 2 años y estarían en garantía y el consumidor no tiene que probar nada a ese respecto. Si algo se le rompe, la garantía está plenamente vigente. Hay otra pregunta, dice Alejandro, ¿el consumidor puede exigir que la reparación se haga in situ en su domicilio en vez de recoger el producto para reparar en fábrica? ¿Qué sucede si la reparación es satisfactoria para el consumidor? ¿Puede exigir la resolución del contrato? Son 2 preguntas, evidentemente. Sí. Vale. ¿Que él pueda exigir la reparación in situ? No. Es decir, lo que prevé la norma es que la reparación sea gratuita y que el transporte, motivo del transporte, bueno, lo dice de otra forma, pero al final se está refiriendo al transporte, sea gratuito para el consumidor o usuario, ¿vale? O sea, exigirlo como tal, no. ¿Qué sucede si la reparación es satisfactoria? Sí, hombre, si es satisfactoria, no puede exigirla, o sea, es contradictorio. O sea, vamos a ver. Ya, pero dice que se ha equivocado, es si no es satisfactoria. Vale. Sí, hombre, si no es satisfactoria, pero ya entramos en esos conceptos indeterminados. Si yo he hecho, o sea, si la reparación es correcta y el bien funciona y no hay una falta de disconformidad o es de poca relevancia, en base a que el consumidor me va a pedir la resolución del contrato. Cuando sí que se puede ofrecer, es decir, no olvidemos que la reducción del precio y la resolución del contrato operan cuando no es posible la reparación y la sustitución. Si es posible la reparación y la sustitución y el bien es conforme y para el uso para el que se ha adquirido, el consumidor pues, bueno, podrá pedir la resolución del contrato, pero al final no le va a quedar otra, sino si el vendedor no lo acepta, no le va a quedar otra que demandar o poner una reclamación en consumo frente al vendedor. Hay otra que dice, si soy una empresa de producción, tengo los mismos derechos que un consumidor. Por ejemplo, los recambios de máquinas industriales o las compras de elementos con uso industrial. Si soy una empresa de producción, tengo los mismos derechos. Bueno, no se refiere a... No es consumidor final, sino que al final eres cliente, que es consumidor industrial de un proveedor. Claro, pero entonces, ahí no opera la Ley General de Defensa del Consumidor y Usuario. Ahí entramos en el Código Civil y demás normativa de aplicación. Es decir, no estamos ante una garantía como tal, estaríamos ante una responsabilidad por vicios ocultos, a un cumplimiento de un contrato defectuoso, a cualquier otro tipo de responsabilidad de un contrato, pero no ante una defensa de consumidores y usuarios. No sé si ha resuelto la pregunta, si va por ahí, imagino que sí. Okay, vale, sí. muy bien. Muy bien. Vale, ¿alguna pregunta más al respecto? Vale, en cualquier caso lo que podemos hacer es si después de... Soy María José. Oye, una cosa, si a ver si un cliente no quiere, lo que pregunta Alejandro, no quiere sacarlo de su casa, insisto que insiste el cliente final, el consumidor, de que quiere uno nuevo o que le devuelvan el dinero, podemos decir nosotros que no, que primero hay que arreglarlo, hay que recogerlo de casa. Sí, perfectamente. Además, la norma lo dice muy claro. La reducción del precio y la resolución del contrato opera cuando no es posible reparación o sustitución. Y lo que tiene que garantizar el vendedor es, una vez, además lo dice así, una vez que el consumidor y usuario pone el bien adquirido a disposición del vendedor, el vendedor a su costa estará a cargo de todos los trámites para ponerlo en conformidad, es decir, para repararlo o sustituirlo en su caso, pero el consumidor como tal no puede negarse a que se lo arreglen en casa, ¿no? Como que creo que... No, ellos prefieren llevárselo. El consumidor, entiendo yo, ¿no? A que nos dejas, bueno, sí. Que no dejan que lo saques, no lo quiere sacar de su casa. Si no lo quiere sacar de su casa, no lo está poniendo a disposición del vendedor, que es lo que dice la normativa, y si no lo está poniendo a disposición del vendedor, no podemos operar la garantía.
que estamos ofreciendo, es decir, nos está poniendo impedimentos, ¿no? Así, ahí podemos... O sea, saldría perdiendo el consumidor. Efectivamente. Además, no olvidemos que el tema de, bueno, lo que comentaba antes, de que tenemos que ir viendo cómo se van pronunciando los órganos administrativos e incluso jurisprudencia, el tema del arbitraje de consumo obligatorio no es. Los consumidores, bueno, muchas veces van a la oficina de consumo, ponen reclamaciones y ahí notifica, o sea, en caso de que una empresa esté adscrita al arbitraje de consumo, se somete la decisión que haya y allí y sí que se tiene que cumplir el laudo, pero no es obligatorio. Si no estáis adscritos, el arbitraje de consumo no operará. Si os lo comunican y estáis de acuerdo en someter al arbitraje, sí, si no, tampoco. Y en ese caso el consumidor pues, no tiene que dar a otra que acudir a los tribunales. Vale. Bien, pues si estamos a 2 minutos del plazo, si os parece, y por ajustarnos a los tiempos, cualquier pregunta que se quede en el aire, Patricia, por supuesto, se la pueden, pues, bueno... Vale, si queréis, me la enviáis a mi correo y yo se la remito a Carrillo sin ningún problema. ¿De acuerdo? Pues José, ya queda cerrar. Sí. Bueno, pues nada, muchas gracias María del Mar y muchas gracias Soraya por habernos explicado y habernos aclarado todas las dudas sobre estas nuevas leyes y estas nuevas normas. Y gracias a todos por participar también en este encuentro que hemos organizado desde Arema y comentaros que estamos trabajando en unos futuros encuentros también en los que, bueno, pues hablaremos de otras cosas que también sean interesantes, como por ejemplo la fiscalidad que haya en cada momento o otras cosas que se nos ocurran y ya nos pondremos en contacto con vosotros para deciros cuándo y cómo, ¿vale? Y por mi parte, nada más. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Venga, hasta luego. Luego...